Bueno, buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación. Me toca hablar un poquito sobre las novedades, sobre algunos puntos que me gustaba discutir con ustedes sobre la LPA, este nuevo marcador de riesgo. Quería hablar sobre el nuevo score de riesgo que utiliza la LPA. Quería hablar un poquito sobre aspirina, los pacientes que tienen LPA alta. Quería hablar sobre el concepto de variabilidad en el tiempo, que es un poquito discutido en debate actualmente, y las perspectivas terapéuticas a futuro. Con respecto al primer punto, la Sociedad Europea de Aterosclerosis recientemente ha hecho un statement sobre LPA, y en ese contexto, en ese marco, ha propuesto un nuevo score de riesgo. Como cualquier score de riesgo, utiliza las variables clínicas que nosotros habitualmente recogemos en nuestro consultorio, pero además, como este paciente, incluye la posibilidad de ver el tema de la LPA, de poner el valor, la variable de LPA en el score. Y así el score, fíjense, la línea azul nos va a calcular cuánto riesgo tiene ese paciente a lo largo de la vida, un poco lo que hablaba Mariano recién, sin considerar la LPA, pero también en la línea roja, cómo se modifica ese riesgo cuando, además de las variables clínicas habituales, consideramos la LPA, en este caso 116 miligramos, que es un valor alto para este paciente. Así que fíjese que el riesgo se duplica, básicamente pasa de un 11 a un 22%. Es más, el score tiene la posibilidad de ver cuánto deberíamos bajar el LDL o cuánto deberíamos modificar, por ejemplo, la presión arterial sistólica para compensar ese exceso de riesgo dado por la lipoproteína A. El segundo punto que está en discusión en los congresos últimamente es el uso de aspirina en los pacientes con LPA elevada. Estamos hablando de pacientes en prevención primaria, por supuesto. Hace muchos años ya se había publicado este estudio, ¿se acuerdan ustedes del estudio de las mujeres sanas que había randomizado aspirina versus placebo? Y en las portadoras de una variante genética que se asociaba con valores altos de LPA, el uso de aspirina, en comparación al placebo, se había asociado con una reducción muy importante de los eventos cardiovasculares. Un segundo subanálisis post-hoc de otro ensayo clínico, en este caso el ASPRI, que eran pacientes en prevención primaria pero mayores de 70 años, que también se habían randomizado aspirina versus placebo, nuevamente en el global del estudio había sido negativo. ¿Por qué? Porque uno reducía un poquito el MACE, pero tenía más sangrado, por lo tanto el beneficio clínico neto era neutro. Ahora, si seleccionaban a los sujetos que tenían esa misma variante genética que se asociaba con LPA alta, fíjense ustedes lo que pasaba. En la barra de abajo, el MACE claramente se reducía en forma muy significativa y el exceso de sangrado no era tanto, por lo tanto había un claro beneficio clínico neto cuando evaluamos a esta subpoblación con esta variante genética. Este año se publicaron dos cortes, una proveniente del estudio MESA, que muestra lo mismo, bien, era un grupo de un poquito más de 2.000 pacientes que se habían ajustado por Propensity Score, pero había un grupo de ellos que tenía una LPA mayor de 50 miligramos por decilitro. Ahora sí teníamos los valores de LPA, los anteriores yo les había mostrado variantes genéticas. Y nuevamente, los pacientes, esto es una corte, es observacional, que estaban recibiendo aspirina versus placebo, tuvieron una reducción importante de los eventos cardiovasculares con respecto a los que no estaban recibiendo aspirina. Y del mismo modo, la famosa encuesta americana, en la versión 3, ¿bien?, que ha seguido a los pacientes por mucho tiempo, esta corte ha mostrado nuevamente que los pacientes que usaban habitualmente aspirina en comparación a los que no usaban y tenían una LPA elevada, tenían en este caso menos mortalidad. Así que con la aspirina estamos ahí. Tenemos dos estudios de subgrupos de ensayos clínicos randomizados, o dos post-hoc, mejor dicho, y dos cortes publicadas este año, así que el tema está abierto y probablemente tengamos novedades en el futuro. El tercer punto que quería tratar es el de la variabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque todas las guías dicen, al menos una vez en la vida tenemos que pedir la LPA y como esto no cambia sustancialmente en el tiempo, no deberíamos repetirlo. Bueno, algunos estudios han mostrado que esto no sería tan así, al menos en la población que tiene valores intermedios. Fíjense en el amarillo, que están entre 30 y 50 miligramos por decilitro de LPA. Este estudio es un estudio muy viejo, pero que ha seguido a los pacientes a lo largo de mucho tiempo, y entre la visita 4 y la 5, que pasaron 15 años de diferencia, fíjense que hubo un 58% de sujetos que tenían, insisto, la LPA entre 30 y 50, en la segunda visita más de 50. Acuérdense que más de 50 habitualmente suele ser el valor que uno habla de más riesgo cardiovascular, o sea que modificaron su valor del LPA y por lo tanto su estrato de riesgo. Lo mismo este estudio que salió publicado hace muy poquito, en 600 pacientes
que se les evaluó más de una vez la LPA y lo mismo. En el grupo intermedio es el problema, el que está entre 30 y 50, cuando le medían por segunda vez la LPA, había un grupo importante que le iba a tener menos de 30, o sea, bajo riesgo, y otro grupo que iba a tener más de 50, es decir, alto riesgo. Los extremos no parece ser el problema, el que la tiene muy alta la tiene alta y el que tiene muy baja la tiene baja, pero insisto, en el que están en el medio no estaría mal por ahí repetir a lo largo de la vida un valor más. Finalmente, y para terminar, quiero hablar unos minutos sobre las perspectivas terapéuticas. Ustedes saben que hoy no tenemos tratamiento para bajar la LPA. No tenemos disponible, pero hay un montón de moléculas, más de 10 en desarrollo. Quizás las más avanzadas son estas, que son o bien un oligonucleótido antisentido o bien un microRNA de interferencia, que lo que van a hacer es cortar la síntesis directamente de la ApoA pequeña, es decir, la síntesis de lipoproteína A. ¿Cómo lo hacen? Bloqueando el ARN mensajero. Los ASO lo hacen en el núcleo, los microRNA de interferencia lo hacen en el citoplasma, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Es decir, bloquean el ARN mensajero, por lo tanto no sintetizo directamente el LPA. Hay varias moléculas, quizás el pelacarsen es el ASO más avanzado, que probablemente tengamos novedades en el corto plazo, y ya tiene publicados resultados en fase 1 y fase 2, donde claramente, fíjense, dependiendo del esquema, 70-80% de reducción en los niveles de LPA. O sea, eso ya está demostrado, que baja el LPA. Lo mismo el olpasiran, que quizás es el microRN de interferencia más avanzado que tenemos. Nuevamente, fíjense en este trabajo, ya publicado hace un par de años, que baja 100% los niveles de lipoproteína A. El futuro está acá, estos ensayos están ahora corriendo y claramente lo que queremos ver es si bajar la LPA con una intervención farmacológica finalmente se va a asociar a una reducción de los eventos cardiovasculares, que es lo que todos estamos buscando. Estos 3 ensayos, hay más, son los que están más avanzados y los primeros 2, con el pelacarsen y el olpasiran, probablemente tengamos algunas novedades a fin del año que viene o principios del 2026. Así que, como desafíos, me parece que es importante ver y entender cómo hacemos en la práctica para incorporar el valor de la LPA en la estratificación de riesgo en una forma práctica, bien, una forma sencilla. Eso creo que todavía hoy no está tan claro por las recomendaciones. Y obviamente asociado a esto, bueno, determinar qué conductas concretas tenemos que hacer en el paciente que tiene LPA alta. ¿Bien? ¿Le doy o no le doy estatinas? ¿Le doy o no le doy aspirina? Me parece que todavía ahí las recomendaciones de las guías no son tan categóricas y no nos hacen tan fácil nuestro desempeño en el consultorio. Y finalmente, como dije, tenemos que esperar los grandes ensayos en fase 3 para determinar finalmente si la LPA, más allá de que es un marcador independiente de riesgo cardiovascular, termina siendo un factor de riesgo. Muchas gracias.